Hola queridas familias, el día de hoy me tomé el atrevimiento de robarme las cámaras y los micrófonos del programa de Familia al Aire. Yo soy Nazaret García y este atrevimiento me lo tomé porque me enteré que en estos últimos días va a haber la canonización de un santo y tengo muchas curiosidades por ello. Claro que sí, NASA, usted puede robarse los micrófonos y las cámaras cuantas veces quiera. Y bueno, muchas gracias por estar acá, por, digamos, hacer este espacio conmigo. Y sí, vamos hoy a hablar, bueno, creo que usted está acá y quiere hacerme muchas preguntas sobre un santo que se llama Pier Giorgio Frassati. Es un santo joven, pues que murió ya hace mucho tiempo, pero que será canonizado junto con nuestro querido santo, que ya hemos hablado mucho en este programa, en estos espacios, que es el beato Carlos Acutis. Ellos dos van a ser canonizados el 7 de septiembre de este año en Roma. Entonces, muy cerca, exacto, y pues también es un santo joven, tiene una historia de vida hermosa, y bueno, qué lindo poder hablar con ustedes sobre este santo tan maravilloso. Y Carito, todos conocemos a Carlos Acutis. Ay, sí, es más lindo. Pero yo ya hice preguntas de este santo y nadie me ha respondido. Todo el mundo me dice, no lo he escuchado. Ajá. Es nuevo. Y entonces yo quiero saber dónde nació, quién es él. Contémosle a las familias. Bueno, Pier Giorgio nació en Turín en 1901, o sea, es decir, ya él nació hace un gran tiempo y digamos que él nació en el seno de una familia pues adinerada en Italia. Pasa que en Italia existía, digamos, en aquel entonces un único periódico y el papá de él era el dueño de ese periódico. Entonces, es decir, él nació y desde que nació, pues nació, digamos, en el marco de una familia burguesa. Su padre, pues Alfredo, después de también desde el periódico, después también de la guerra, del tema de la... Bueno, en Italia se vieron muchas situaciones también de unificación porque antes en Italia, por ejemplo, eran diferentes estados, ¿cierto? Y después de todo un tema también de reforma, se hace un solo estado. El papá de Pier Giorgio fue senador también. Entonces, vemos ya el marco en el seno de la familia. Una familia... Sí, que se decía ser católica, pero no era una católica tan practicante, la verdad. Y es que esa es una de las cosas que más nos llama la atención de Pier Giorgio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los santos, muchos de los santos que conocemos son santos que adquirieron su fe por la familia. Entonces la mamá la que lo lleva a la misa todos los días, lo que le hacía orar. ¿Qué pasa con Pier Giorgio? Pues Pier Giorgio era un joven que vivía su fe más que su familia. O sea, no, él realmente fue innato ese deseo de adorar, de seguir, de amar a Dios. Y pues más que en ese entonces, pues digamos, el papá de Pier Giorgio era un senador liberal, es decir, era pues de la corriente no muy clerical de Italia, no, pues eran católicos, pero no eran como muy afines con la iglesia. Fue otras cosas que también hicieron pues como parecer la historia de Pier Giorgio muy interesante, y es porque como un joven que tal vez no tuvo una familia tan católica, tan fervorosa como hemos conocido familias o santos con sus familias, él sí siguió ese camino, ¿no? Y él era el que, pues la Eucaristía diaria, bueno, empezó a descubrir las maravillas de vivir la Eucaristía diaria, de estar cerca a Dios y bueno, muchas otras cosas que iremos contando en el marco de este programa. Entonces, pues contarles eso, él nació en Turín, además de todo, digamos que el padre de él, como les decía, Alfredo era un senador liberal y también pues periodista. Por otro lado también, y como dice, el clima de la casa de Frassati no era pues muy de atmósfera de fe, pero a pesar de todo, él sí estaba como muy pendiente y empieza a desarrollar ese, digamos, deseo de vivir su fe. Qué interesante, Carito. Entonces estamos hablando que este santo vivía en una familia 1A, por decirlo así, o sea, era una familia con dinero. Pero lo curioso de esta familia es que son católicos, pero católicos que no eran practicantes. O sea, que estamos hablando que hay muchos jóvenes que son así, que son católicos, que son jóvenes católicos, pero no son practicantes. Entonces, una de las preguntas que yo tengo ahorita que me dio la curiosidad es, entonces, ¿qué tipo de persona era Pier Giorgio? Pues Pier Giorgio, digamos, era un joven, según las historias y según lo que hemos leído sobre él, era un joven deportista, le gustaba mucho el deporte, le gustaba subir montañas, es decir, algo que escuché hace poco que me pareció súper interesante y decía, Pier Giorgio va a llegar a los altares siendo un joven ordinario, o sea,
Si vemos la vida de Pier Giorgio, pues él no era que hiciera cosas extraordinarias, no era que se inventó la tal cosa, no, era un joven que tenía una vida ordinaria, es decir, a él le gustaba ir a la montaña con sus amigos, a él le llegó a gustar también una muchacha, él también, digamos, quería estudiar ingeniería, él estudió ingeniería de por sí, no, digamos que en el momento tuvo la inquietud vocacional. El caso de Pier Giorgio, él dijo, no, yo creo que voy a servir más a las personas siendo profesional. Entonces vemos en Pier Giorgio una vida muy común, como muchos de los jóvenes que tal vez conocemos, muchos de los jóvenes que pues, están hoy en día escuchando este programa, ¿sí? Entonces vemos que el tip que lo hizo a él tal vez llevar a ese camino o que lo tuvieran en cuenta, y además los milagros, porque ahorita vamos a hablar de los milagros que lo han llevado a este proceso, pues que él en sí, en su ser ordinario, en su vida cotidiana, él decidió hacer cosas extraordinarias. Entonces, por ejemplo, su vida de fe. Ustedes saben que acá cuando hablamos de santos, siempre decimos que los santos, la mayoría, yo pues que ya me lío la historia de muchos santos, gracias a ustedes, querida familia, porque por traer la historia me las tengo que leer y eso es súper interesante. Y casi todos, yo creo que en su mayoría, por decir todos, el centro de la vida de los santos es la Eucaristía. La Eucaristía. Entonces Pier Giorgio comenzó a descubrir que la Eucaristía empezó a ser el centro de su vida. Por ejemplo, cuentan historias que, por ejemplo, Pier Giorgio, cuando le decían vamos a subir una montaña, él no iba hasta que no fuera Eucaristía. Él les decía, bueno, vamos a ir a hacer digamos, una excursión y demás, pero antes de eso, yo voy a Eucaristía. Entre otras cosas, también muy parecido, por ejemplo, con el beato que van a canonizar junto a él, que es Carlos Acutis, también tenía un gran sentido de caridad. Es decir, él era muy interesado en los temas sociales. A él le interesaban mucho las personas de escasos recursos. Como acabamos de mencionar, él era una familia acomodada y como muchos tal vez de ese país, de aquel entonces, que era un poco más el tema de las clases sociales, pudo haberse no interesado, pues él lo tenía todo, al que le importaba estudiar, al que le importaban los demás, ¿cierto? Tenía su vida arreglada, pero él no le importaba eso porque él siempre quería estar muy pendiente de los más vulnerables, y él se iba, visitaba familias, visitaba personas, digamos que los acompañaba, estaba muy pendiente de poderles brindar la ayuda que necesitaran, desde lo que él pudiera. Y un dato muy interesante, Nasa, y es que a él, digamos, él no le pedía a sus papás. Sus papás, así como pasó con Carlos Acutis, es que son muy parecidos pero en diferentes épocas, ¿no? Carlos Acutis fue más de los 2000 y él fue de los 1900. ¿Y qué pasó con Frassati? Pues que la familia se enteró de todo lo que él hacía en el funeral. Entonces dice por ahí una historia que cuando se dio el funeral de Frassati, estaba claramente la clase más alta de la sociedad porque el papá era senador, pero también llegaron las personas más pobres y todo el mundo como, ¿y estos qué hacen? O sea, como que hubo entre las clases, porque las personas pobres tampoco sabían el de quién era hijo, o sea, ellos ni se imaginaban que un hijo de senador era el que los iba y los ayudaba, los visitaba, los acompañaba. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un joven que en definitiva entendió el significado de dignidad humana, ¿no? A él no le importaba quién era quién, simplemente ayudar. O sea, Carito, entonces ya aquí la pregunta, porque a mí se me quedó todo. Hablamos de que él le gustó a la muchacha. Sí. O sea, ¿será que Pier Giorgio se enamoró alguna vez? Claro que él se enamoró. Y es otra historia súper linda de él. Y es que él se enamora de una joven que pues hacía también, digamos, que creo que era de sus amigas con las que él hacía también excursiones, se llamaba, si no soy mal, Laura, y por ahí hay cartas y todo. Pues yo tengo una amiga que algún día la entrevistaremos nuevamente, ella también ha hecho parte de ese programa alguna vez, se llama Luz, y ella pues me ha contado mucho, de por sí yo conozco la historia de Pier Giorgio por ella, porque ella trabaja en su causa de canonización en Roma y ella pues es la que me ha mantenido informada sobre él, y ella cuenta que hay muchas cartas de él lindas. Entre esas, pues se descubre también que él se enamoró perdidamente de Laura, pero no era un amor como tal vez se cree hoy en día, ¿no? De un amor pasional, de un amor que por lo físico, él la quería mucho, pero ¿qué pasa? Y es que
Él la lleva a su casa y en la casa en ese momento había unas situaciones muy complicadas, sus papás estaban en discusión. Él notó pues que la llegada de Laura o la presentarla no fue lo mejor, no fue el mejor momento para su familia. Entonces él decide no seguir como ahondando en relación con Laura porque podía pensar que podía generar más situaciones de conflictividad en la casa. Entonces él dijo una frase muy importante: no voy a dañar una familia para construir otra, ¿no? O sea, como que sacrificó su amor en ese momento por Laura para poder dejar a sus papás resolucionar sus conflictos y él no alterar nada trayendo una persona a la familia. Entonces, mírelo, la nobleza de Pierre Giorgio. Hablábamos de que Pier Giorgio llevaba una vida ordinaria, ¿no? Él era deportista, pero el centro de todo era la Eucaristía. Y también hablábamos que él se enamoró alguna vez, que él tuvo un enamoramiento muy bonito, que escribía cartas muy lindas. Pero ahora la curiosidad es, ¿a qué se dedicaba Pier Giorgio y cuál fue la causa de su muerte? Pues aquí pasa algo muy interesante y es que, por ejemplo, sus amigos lo molestaban y le decían empresas de transporte Frassati. Y es porque cuentan por acá que sus amigos se burlaban de su empeño social y que la empresa de transporte Frassati, porque siempre iba a los techos de las cuevas de los pobres, a las casas de la periferia de Turín, que era sin duda una de las ciudades grandes de santos y de intelectuales, pero también de muchísimos trabajadores explotados, pobres y abandonados. Dice que a estas personas Pier Giorgio les proveía de comida, ropa, madera, carbón, muebles para estos prójimos empobrecidos. Gastaba todo el dinero que su familia le daba, cada vez que sería menos. En este periodo también se acercó a la espiritualidad de los dominicos y se convirtió en terciario en Berlín. También tuvo la oportunidad de conocer al padre Karl, y que fue un franciscano alemán, y ese encuentro le hizo preguntarse sobre la posibilidad de convertirse en sacerdote, pero fue una idea muy fugaz. Y además lo que él realmente pensó, que como laico pues era muy feliz y que prefería acompañar pues a los pobres, digamos, desde su condición. A través de ellos pues colmaba su sed de concretar el evangelio. Por eso sería error pensar en que hubiese sido un tipo muy extraño que abandonara, por decir así, esos momentos. Es importante pues decir de Pier Giorgio, como decíamos ahorita, y es que él pues era un joven pues que en su época estaba definiendo su vocación. Pensó en ser, como decía ahorita, sacerdote, pero pues su acción, digamos, creo que lo que él más hacía en su vida diaria era ayudar, como decía, por eso lo molestaban diciendo que transporte Frassati, porque él se dedicaba a ir, a acompañar, a llevar, a darles comida. Sabemos que la ciudad donde él era una ciudad con grandes empresas, pero también con personas con mucha necesidad, y él se dedicaba prácticamente a eso. Además, en el camino, como decimos, él empezó a conocer, digamos, comunidades, digamos, franciscanos, dominicos, tuvo la inquietud, pero decidió poder seguir sirviendo como laico, que es un mensaje para todos nosotros, ¿no, Nasa? Porque como hablábamos ahorita del tema de la vocación, y es que decíamos que para nosotros servir a los demás o para vivir una vocación, claramente maravilloso fuera que Dios nos dijera, véngase religiosa o véngase sacerdote, pero si no tenemos ese llamado, no podemos servir. Claro que podemos servir. Claro, por ejemplo, mi persona, soy laico, psicóloga, y sirvo a la iglesia desde hace muchos años por amor a Dios, ¿sí? Y así como mi persona, muchos otros profesionales lo hacen, y es lo ideal que podemos también en este camino, en esos talentos que Dios nos da, podemos encontrar una vocación. Frassati lo pensó así, y por eso él quiso estudiar ingeniería. Digamos que cómo ayudaba él a los demás si sus papás no era que le dieran, pues lo que le daban para sus necesidades, él lo usaba para las necesidades de los demás. Y el tiempo. Porque estamos hablando que él también estudiaba, entonces cómo sacaba él el tiempo y cómo distribuía el dinero para ayudar a todos los pobres. Exacto, pues lo hacía porque tenía esa gran caridad, Nasa, porque como le decía, una de las características de los santos que he conocido es que los santos viven la caridad. ¿Y qué es la caridad? Es amar a los demás, pero por amor a Dios. Entonces muchas veces acá lo hemos dicho, uno conoce personas que son altruistas. Altruismo es que yo ayudo al otro porque sí, porque me quiero sentir bien conmigo mismo. Pero cuando uno ayuda al otro por caridad, es yo ayudo al otro porque amo a Dios. Y como veo a Dios en el otro, pues a él lo ayudo. ¿Me hago entender? Entonces es la diferencia entre altruismo y caridad. Nosotros cristianos, pero hay gente que dice, pero usted ¿por qué ayuda a tal persona si ni le agradece? Es que yo no necesito que me agradezca. Yo lo hago porque quiero agradar a Dios. Y aquí vemos el ejemplo de él, lo daba todo
sin esperar nada. Y él nunca recibió nada, solamente la gracia de ser santo hoy en día, que es a lo que todos debemos aspirar. Entonces lo podemos dar cuenta que él, Pier Giorgio, pues él sí tenía como esa vocación de ser sacerdote, pero se dio cuenta que su vocación no iba para allá, sino más bien al servicio. Exacto, como laico. Un dato importante. Así es. Bueno, Nasa, y otro punto súper importante también que usted me acaba de consultar y es, bueno, la muerte de Pier Giorgio. Como les decía, fue un joven que murió a los 24 años de edad, casi contemporáneo con nosotros, por ejemplo. No, mentiras. Yo apenas cumplir con ustedes. Pero digamos que Pier Giorgio sí fue una muerte muy inesperada, la verdad, y también se dio por su misma intención de servir y por ser como él era. Porque ¿qué pasa? Pasa que Pier Giorgio, como les decíamos, visitaba muchas casas, familias de personas vulnerables, entre ellos pues personas que padecían enfermedades. Pier Giorgio lamentablemente adquiere una enfermedad que se llama la poliomielitis, y él empezó a sentirse cansado, empezó a sentirse mal, pero él no expresaba nada, porque además contemporáneo a esos síntomas de Pier Giorgio, su abuelita también se enferma. Entonces todo el mundo estaba como muy pendiente de la abuela y él pues no hizo, como por decir así, bulla, porque pues todos estaban pendientes de ella, entre esos él. Él seguía haciendo sus actividades, solamente que cada vez más cansados, cada vez más con menos energía. Y el día que entierran a su abuelita es cuando la familia se da cuenta que él está enfermo, y es porque él no logra pararse de la cama ya. Porque la poliomielitis va haciendo que los músculos y como que, digamos, la persona va perdiendo sus fuerzas y su movilidad. Cuando ya se dan cuenta de la enfermedad y ya el avanzado que estaba, pues no se pudo hacer nada. Se intentó traer el medicamento de París, pero no alcanzó a llegar, y Pier Giorgio muere un 4 de julio, ¿sí? Entonces vemos que la muerte de Pier Giorgio fue muy inesperada, tanto para los amigos como para la familia, pero además de todo vemos también esa característica de ser santo, ¿no? Y es en el que yo, digamos, me siento mal, pero está primero el otro, está primero mi abuelita. Y nos damos cuenta que era una familia que pues tenía los ingresos, y a pesar de que tenían cómo comprar el medicamento, pues el tiempo no se dio para que el medicamento llegara a tiempo. Más sin embargo estaba Pier Giorgio, que todo lo que él recibía, todo lo invertía en los pobres. Exacto. Y entonces, él todo su tiempo estaba en ello. Porque sus pensamientos y su energía siempre estaba en pro de los demás, Nasa. Y es un tema que también escuchando sobre la vida de él nos hace reflexionar, ¿no? O sea, hoy en día todo, y pues yo también lo digo como psicóloga muchas veces. Hoy en día todos nos apuramos por ahorrar, por guardar, para nosotros, y los demás no. Y más que eso también como que primero usted, bueno, y yo soy de la psicóloga, digo, sí, hay que cuidarse, hay que amarse, pero hay personas que ya rayan en ese egoísmo, ¿no? Como que primero usted y luego usted y los demás no. La lógica de un santo no es así. O sea, si queremos ser santo, esa no es ser la lógica. Porque la lógica de un santo es siempre pensar en el otro. El santo siempre quiere agradar a Dios a través de sus hermanos, ¿sí? Entonces vemos cómo Pier Giorgio en su vida tan joven, él pensaba en el otro, y por estar pensando en los demás, pues no puso mucha atención a su salud, y pues pasó esto. Pero además de todo, algo súper interesante que les decía yo hace rato, cuando fue el funeral y toda la ciudad se entera de la muerte de Pier Giorgio, y más que todas estas personas a las que él ayudaba, pues dice que llegó una gran multitud a la casa, al velorio, y los papás decían, pero ¿quién es esta gente? O sea, se supone que, pues, listo, los familiares, la gente de la alta sociedad, pero ¿estos por qué? Cuando la gente comienza a murmurar y a decir, no, es que él nos llevaba comida, no es que él nos hacía esto, no es que él hacía aquello, el papá hizo una expresión muy interesante y decía, no conocía a mi hijo. O sea, el papá discutía mucho con él porque decía que él era un inútil, que él no hacía nada, porque él no era como tal vez el papá pretendía que fuera. Y aquí el dato importante, Pier Giorgio no ahorraba dinero, pero sí ahorraba
amor. Ajá. En cada corazón de cada gente ahorró el amor. Ahorró, gracias, porque todas esas personas que cuando él falleció, pues claramente dieron fe de ese camino de santidad que estaba haciendo este joven, ¿no? Entonces vemos, Nasa, en ese importante, digamos, momento de Pier Giorgio, es como él prácticamente ve materializado el amor de Dios en los demás, pero yo creo que el golpe más importante fue para su familia, porque su familia no sabía a lo que él realmente se dedicaba, ¿no? Entonces también dicen sus amigos, por ejemplo, cuando él fallece y todo lo demás, pues que él siempre era el que ponía el ánimo, siempre era el que decía vamos a la montaña, vamos a hacer tal excursión, pero aprovechaba cada acción de esas para hablar de Dios. O sea, él evangelizó a sus amigos a través de sus acciones. Entonces, por ejemplo, iban a la montaña y en la montaña hablaba vamos verso al alto, es decir, siempre mirando al cielo, o sea, y él asemejaba el subir montañas altas para estar más cerca de Dios. Entonces, todo lo que él hacía, que era deporte, todo lo evangelizaba. Entonces, eso también me hace pensar el mucho. centro de todo era Dios. Claro, sus amigos eran también ordinarios, jóvenes que tal vez nadie les hablaba de Dios, pero él, a través de las acciones que él hacía, de una vida normal de un joven, él aprovechaba para evangelizar a sus amigos. Entonces vemos también eso es tan importante y tan lindo, Nasa, que también es una motivación para los jóvenes de hoy en día. Hablábamos entonces que Pier Giorgio era ese joven que se dedicaba a ayudar a los pobres, que sacaba el tiempo para ayudar a los pobres y que su muerte fue algo inesperada, ¿no? Y tan inesperada fue que su familia se sorprendió al ver que no conocía a Pier Giorgio, no conocía a quien vivía bajo su techo, que 24 horas ahí, 7 todos los días, y no conocían qué hacía, lo importante que era para mucha gente. Pero ahora la pregunta es, ¿qué milagros o cuál fue el primer milagro de Pier Giorgio? Bueno, hay un primer milagro que no es el documentado para la causa, pues no sé, digamos, yo creo que ustedes saben que para un santo llegar a los santorales, ¿sí? Es decir, para una persona llegar a ser parte como tal del santoral y todo lo demás, pues tiene que haber una causa, se llaman las causas, ¿no? Una causa de canonización. Entonces hay todo un proceso que se hace de estudio de milagros. Existe un milagro que ahorita les voy a contar, pero existe según la historia, dicen que el primer milagro que hizo Pier Giorgio fue la conversión de su papá, sin él saberlo, y es porque pues el Alfredo Frassati, el papá, como decíamos, que fue un senador, una persona muy influyente en Italia, pues eran católicos. Sí, pero creían, pero no eran muy cercanos ni a la fe ni a la iglesia. Pero él dice que pues después de la muerte de su hijo se halló pues muy deprimido y no halló consuelo, pues comprendió que quien había sido realmente su hijo, o sea, lo que decía, lamentablemente él sintió que no lo conoció o no se dio la oportunidad de conocer a su hijo. Entonces dice que su corazón pues se había roto porque Pier Giorgio le había dejado un vacío demasiado grande, un silencio, y con todo eso pues Alfredo no escapó del sufrimiento y se dejó, digamos, honrar a la profundidad para el dolor. Pero poco a poco, con la nueva luz, con la palabra de Dios, él se fue acercando a la fe y, digamos, fue adquiriendo esperanza al punto en donde, pues, al final de sus días, él ya vivió, por decir así, una conversión. Es decir, el papá de Pier Giorgio vivió una conversión a la fe, fue mucho más, digamos, entró a vivir mucho más la gracia de Dios, y por eso se dice que tal vez el primer milagro de Pier Giorgio fue la conversión de su papá. Tal vez era lo que él esperaba también, ¿no? Exacto. Que su familia lograra ser practicante igual a él. Que él quisiera. Pero existen también otro milagro, y es uno que es como el más reciente, y es si no estoy mal, fue un seminarista que él tenía pues problemas, era deportista, ¿no? También era deportista, iba a jugar, pero pues, lamentablemente tuvo una molestia, hizo una resonancia magnética y pues digamos prácticamente desahuciado en su estado físico por la rodilla, si no estoy mal. Él le inicia el Día de Todos los Santos una novena a Pier Giorgio, y cuando a mitad de la novena vuelve y le hacen la resonancia magnética, le dice el doctor, usted debe tener a alguien que lo quiere mucho en el cielo. Fue en Estados Unidos, y le dijeron, ¿por qué? Pues porque usted ya no tiene nada. O sea, usted lo que le habíamos visto hace unos días ya no lo tiene. Y entonces se inicia, él acude ese milagro a Pier Giorgio porque le estaba haciendo la novena a Pier Giorgio, además era deportista. Entonces
generó, pues digamos, también esta causa se empezó a estudiar y fue aprobado como un milagro para su canonización. Entonces, gracias a eso, y creo que muchos otros milagros. Yo siempre he sentido, leyendo y estudiando de milagros, y ahorita sobre Pier Giorgio, y es que aunque existen unos milagros como estos, se curó su rodilla, su corazón, un cáncer, ¿cierto? Existen otros milagros, digamos, yo le he explicado como trascendentales y que van de la mano, y es que muchas personas cuando conocen la historia de los santos transforman su vida. Y eso también son grandes milagros. Es decir, no sabemos cuántos jóvenes que hoy están escuchando la historia de Pier Giorgio, que tal vez son deportistas, que tal vez viven una vida ordinaria, al escuchar su historia dicen, oiga, sí, ¿y por qué no intentar ser santos? ¿Y por qué no intentar poder llevar una vida más en gracia, poder ir a la Eucaristía, poder amar a Dios, poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces creo que eso también es un gran mensaje que nos deja Pier Giorgio, y finalizo diciéndole que él siempre decía verso al alto, es decir, siempre tenemos que intentar aspirar al cielo. Entonces, para todos los jóvenes, esa es la gran invitación de Pier Giorgio Frassati. Bueno, esto fue todo por bueno, ya voy a regresar los micrófonos y la cámara al programa de Familia en Aire, y pues quiero recordarles otra vez la frase de los jóvenes, Carito. ¿Me ayudas con eso? Pues la frase de los jóvenes, como les acabo de decir ahorita, verso al alto, es decir, aspiremos al cielo.